Bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches a los que nos acompañan esta noche en esta sala de Zoom y los que nos acompañan también en Facebook. Y pues esta noche vamos a hablar de este tema tan polémico que, bueno, eh, todavía se sigue hablando de este tema, no es un tema que ya haya pasado. Em, y bueno, es este tema entre la disputa entre López Obrador y Carlos Loret de Mola. Pues Carlos Loret de Mola se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de López Obrador desde que asumió la presidencia en 2018 y ha habido dos momentos críticos en esta disputa. La primera, pues fue con los videoescándalos del hermano de López Obrador, Pío López Obrador, y ahora pues con esta escándalo de la casa del hijo de López Obrador, donde pues se le acusa que está, pues goza de algunos lujos, ¿no? Eh, fuera de todo lo que es esta cuarta transformación que quiere llevar a cabo el presidente. Eh, y bueno, eh, bueno, esto pues realmente no es nuevo, realmente esta crítica, críticas constantes de Loret de Mola, pues no son nuevas. De hecho, esto empieza casi desde hace 15 años, cuando Loret de Mola empieza en Televisa con Despierta, el programa Despierta eh, y Primero Noticias, cuando López Obrador pues ya estaba en su último tramo como jefe de gobierno y en las elecciones del 2006. Y ahora pues también a través de esta plataforma Latinus y a través de W Radio y también en su columna del Washington Post. Pues todo esto parece ser un golpeteo constante en contra de López Obrador y pues no sería bueno también preguntarse pues esta frase que dice vamos a seguir el dinero. Irma, Y atrás, pues, se ve que hay un financiamiento también, un cuestionamiento sobre el financiamiento de esta plataforma. Pero bueno, yo le voy a dar la palabra a nuestros invitados de hoy y voy a empezar con nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado, que es Pablo López Figueroa. Pero bueno, antes de darle la palabra a Pablo López, yo voy a leer una pequeña semblanza de Pablo. Bueno, Pablo López Figueroa es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad de Veracruzana. Tiene un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es fundador de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Es secretario general del CEN, de la Organización Sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP. Es presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del CEN del 2020 al 2023, coordinador nacional del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Pues sin más, le doy la palabra a nuestro compañero Pablo López Figueroa. Adelante, Pablo. Bienvenido. muchas gracias, muy amables, por las atenciones de haberme invitado, convocado a dar una expresión sobre el tema de Loret y AMLO, que pues tristemente todos sabemos que es una polémica que afecta a todo el país. No es algo que se pudiera tomar, que ojalá las guerras fueran nada más entre los actores y no que involucran en consecuencia a todos los que los rodean. Si la guerra que ahorita se está manejando en el otro lado del mundo fuera nada más entre los dos protagonistas, les aseguro que no hubiera guerra. Pero y si el problema o las diferencias entre Loret
y AMLO se resolvieran entre ellos dos, pero lamentablemente nos afectan a todos los mexicanos y por ende afectan al país. Sin embargo, a mi opinión, no es Loret, no es AMLO, es el sistema capitalista que domina y a todos los inyecta la ambición del poder económico y el poder político. Estoy seguro que en México necesitamos un cambio de sistema para que no hayan este tipo de diferencia entre dos personajes que traen tanto problema para México. AMLO es el presidente de nosotros los mexicanos y muy comentado la gran cantidad de mexicanos que pusimos nuestra confianza en él para dirigir nuestro país. Nosotros esperábamos un cambio total de toda la opresión que hemos vivido durante todos los últimos presidentes, y los menciono desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, de extracción partidista del PRI y del PAN, los intermedios como Calderón y Fox. Nosotros esperábamos que Andrés Manuel López Obrador fuera a dar un giro y nos fuera a dar tranquilidad a los mexicanos. Tristemente, no es lo que nosotros esperamos. Y él ha dado pauta, ha dado pie para que alguien de los medios lo exhiba y exhiba que ante todos los mexicanos, creando una polaridad donde decimos, ojalá el presidente cumpliera el 20% de sus promesas de campaña. Nosotros, y me apunto, tengo mi credencial, promotores del cambio, la fe, la confianza que depositamos en él, lamentablemente no es lo que esperamos. Soy empleado en Petróleos Mexicanos y pertenezco a la Organización Sindical de Técnicos y Profesionistas Petroleros. El fraude que nosotros sentimos por parte de los que están en el gabinete presidencial crea una decepción tremenda. Sin embargo, somos gente consciente, somos universitarios que pasamos por una escuela, no calificamos, no juzgamos, nosotros hablamos de realidades. ¿Quién es Loret? Es un informador que jamás ha estado del lado de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no se me olvida un día que lo invitó, estaba en Televisa antes de estar en Latinus, Loret, y lo tuvo 40 minutos ahí sentado haciéndole preguntas y Andrés Manuel respondiendo, y siempre fue vamos, el término mercenario no es una ofensa contra Loret, porque el mercenario tiene un código de ética negativo, pero al final del día es un código de ética. Y él con el libro que escribió Andrés Manuel, le fue poniendo sobre la mesa las incongruencias, que si en aquel tiempo nosotros hubiésemos sabido, quién sabe cuál sería ahorita el resultado de la historia, porque le fue demostrando que mucho de lo que decía era más ataque hacia los gobiernos neoliberales, que por supuesto que tienen de dónde atacarlos. Ahorita en la revocación del mandato no se puede ir Andrés Manuel López Obrador, no se puede, porque hay algo rescatable en las gestiones de él como presidente. Lo que hace Loret es cumplir su función como informador,
Pero si nosotros analizamos y si hubiera una justicia de castigo a culpables, que es otra de las cosas criticables del presidente, de que no entendemos por qué no hay justicia en México. Loret sería uno de los más dañados si se les acusa de solapar por omisión, si quiere manejarlo, pero dada la inteligencia que ha demostrado Loret, él ocultó el saqueo del país. Él no dijo que los expresidentes estaban saqueando a las riquezas de nuestro México. Él no habló, Loret, de la privatización que estaban haciendo de las industrias del país, como es Pemex. Él no denunció a quienes estaban sacando las riquezas. Él no denunció que estaban privatizando la empresa de todos los mexicanos. Él no denunció el robo de combustible, que ahorita se ha salido que los que mayormente intervienen son los que estaban en los gabinetes presidenciales. Entonces, Loret debe ser juzgado también como un traidor a la patria porque omitió informar a los mexicanos, y dada que su trabajo es el de informador, todo lo que estaba enterado que estaba pasando en el país. Ahora atacan a Andrés Manuel. A Loret no se baja de su postura. Loret denuncia. Ahorita sí denuncia. Ahorita quiere destruir al sistema de gobierno que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero él jamás que yo recuerde, mencionó el saqueo de los expresidentes, jamás mencionó la privatización de petróleos mexicanos, no dijo mucho sobre lo que le hicieron a Luz y Fuerza del Centro. Él estaba con el que le pagaba, y el que le pagaba eran saqueadores. Ahorita no encuentra él cómo obtener nuevamente sus ingresos, y hace una crítica muy fuerte al actual gobierno de México. Tristemente, mucho de lo que dice es verdad. Así es, hay que reconocerlo. Por eso no es un pleito entre Loret contra AMLO o AMLO contra Loret. Es una diferencia económica, es una ansia de poder, y por el mismo sistema capitalista que vivimos. A nosotros no nos debe de preocupar si Loret dice cuánto gana o no. Está la Secretaría de Hacienda, que es la que cobra los impuestos. Nosotros no cobramos impuestos. A nosotros nos debe de importar que si no hace su declaración, porque es un ingreso que deja de entrar al gobierno para las obras sociales. Las empresas privadas se manejan como son privadas, y si el dueño le quiere regalar lo que le quiere regalar a sus trabajadores, eso a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa la actitud, y la actitud de Loret como informador está muy criticada, porque ahorita sí denuncia, y anteriormente callaba todo, y todo lo que hacían los expresidentes era en daño del país, era en contra de México y en contra de los mexicanos. El presidente en su posición no debe de prestarse a pelear con una persona. Al final del día, Loret también es mexicano, y él, el presidente, es el presidente de todos. No debe de darle tanto peso a un informador, a cualquiera, en este caso a Loret. El presidente debe tener su postura como presidente de la República. Lo que al presidente le debe de preocupar es lo que digamos los mexicanos, y cuidar que lo que él dice
sea respetado por la gente que él puso en los puestos. Pero tristemente, el exceso de confianza del presidente en sus gente que él colocó y la traición de la gente que él puso como su gente de confianza, le da armas a los medios, le da armas a Loret para denunciarlos. Hay quienes sabemos quién es su hermano, hay quienes sabemos quiénes son sus hijos, hay quienes sabemos quién es su prima hermana Guadalupe Obrador, y nos conocemos. Guadalupe Obrador fue también despedida de las petroquímicas de Coatzacoalcos. ¿Cómo amasó tanta fortuna? Entonces, el presidente se ve traicionado por sus gentes de confianza y sus familiares. Entonces, no podemos nosotros los mexicanos aceptar lo que nos diga cuando están demostrando por todos lados evidencias palpables de que está siendo traicionado, y por ende lo que él sale a decir a los mexicanos en las mañaneras y lo que dice el presidente cada vez está perdiendo credibilidad. Él puede tener la mejor de las intenciones. Y Loret, pues es su especialidad. Cobrar por un trabajo y cobrar por no hacer su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues le voy a dar ahora la palabra al doctor. No ha llegado Y ya el llegó, pero maestro. Ah, ya llegó el sí. maestro Pedro Fidel. Sí. Bueno, pues entonces les voy a dar la palabra al maestro Pedro Fidel, o no sé si quiera tomarla usted, doctor. Que diga el maestro Pedro Fidel, si va el primero. A ver. No voy yo. No, creo que no. Sí, buenas noches, disculpen. Sí, Sí me escuchan, ¿verdad? sí, sí, Ok. Sí, sí, acepto maestro. para ya no generar más demora, y antes que nada, buenas noches a todos. Les ofrezco disculpas por el pequeño contratiempo de la tardanza. Entonces ya si me permiten entrar Ok. o... Claro, maestro. Bueno, voy a leer rápidamente una pequeña semblanza y le doy la palabra. Sí, gracias. Gracias, maestro. Bueno, el maestro Pedro Fidel López Domínguez es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, estudió el posgrado en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana también, se graduó en el Centro Rural Integrador en Salud, Educación, un acercamiento etnográfico, centro fundado por Julio Moore, discípulo de Paulo Freire. Tiene varios artículos como La guerra ideológica en el suplemento cultural periódico La Opinión, Mitos y realidades del ajedrez y Principios básicos de la pedagogía en portada de revista universitaria. Se ha desempeñado como subdirector de la revista universitaria Pienso en 1984, director de la Gaceta Universitaria Convicción de la Facultad de Pedagogía en Poza Rica, Veracruz, promotor voluntario del ajedrez con niños y adolescentes en parques y escuelas de Poza Rica, presidente de la Liga Municipal de Ajedrez Carlos Torres Repeto, Poza Rica, ha sido instructor de ajedrez en la Casa de Cultura y certificado en la enseñanza pedagógica del ajedrez por la Fundación Kasparov de 2019, perdón, sí, de la Escuela Nacional de Ajedrez, SNAG. Es fundador del Grupo Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales en Tabasco, grupo en el que lo contrataron y lo comisionaron como enlace y coordinador del Comité de Recepción y Apoyo a los padres y madres normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en estado de Veracruz. Pues bueno, es muy larga su semblanza del maestro, pero ya le voy a dar la palabra. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, muchas gracias, compañera Marcela Parra.
pues antes que nada, nuevamente, buenas noches a todos, al auditorio y al futuro auditorio, porque pues quedan grabadas estas participaciones y pues es un gran honor aquí compartir espacio con los compañeros Pablo López Figueroa, José María Rivas, un cariñoso saludo, el compañero Jesús Amos Urrutia. Bueno, pues este debate que realmente es real, ¿verdad? La polémica que se surgió en torno al pues el debate entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el muy cuestionado periodista Carlos Loret de Mola, pues es un hecho, ¿no? Pero yo lo considero un hecho lamentable porque pues este periodista está catalogado como un periodista, como ya lo comentaron por ahí, pues que cobra, ¿no? Que cobra por sus servicios y esa gran falta de solvencia y de ética profesional, pues es ahí donde se percibe de que este debate pues debiera de ser de otra manera. O sea, sí darse el debate, pero creo que es la persona equivocada, muy, muy equivocada. El señor Loret de Mola pues es conocido como Lord Montajes. Aquí en Wikipedia ya incluso está el texto donde se defiende y cómo se defiende. Dice que afirma que no se coludió ni organizó el montaje del caso de Florence Cassés. Dice, sí acepto, dice, fue un grave error, pero no me había dado cuenta. No me coludí, ni organicé, ni solicité algo de esta naturaleza, y esa es la verdad. Esa fue la apología que hizo de sí mismo, y pues también se le conocen otros montajes, como su participación en una guerra, que pues fue un montaje. Entonces, lo lamentable aquí o lo cuestionable, y que yo le hago una muy afectuosa invitación a quienes nos están escuchando y a quienes nos van a escuchar, que es muy importante discriminar, analizar la información que recibimos, porque sí podemos analizar y cuestionar el desempeño de nuestros políticos, incluso de cuanto y más un presidente de la República, pero se debe de hacer con objetividad, con información veraz, confiable, contrastar la información con varias fuentes. Y aquí me viene a la mente una observación que hizo una compañera y que lamento de verdad no acordarme, a ver si el doctor Mureta me ayuda, de una compañera que participó en otro diálogo cuando habló del analfabetismo político funcional. El analfabetismo político funcional es la falta de interés y de conocimiento de la realidad política y de los escenarios políticos, tanto locales, nacionales e internacionales, porque como lo señaló la compañera la vez pasada, sobre todo en la radio, se cuestiona de manera muy sucia al presidente. Sí hay cuestiones y renglones cuestionables al desempeño de la política interna y quizás también de la externa de nuestro país, pero no es la manera ni los contenidos como los manejan este tipo de personajes como Carlos Loret de Mola, llamado por el maestro Alfredo Jalife Loretito. Entonces, este analfabetismo político funcional se detecta con los altos niveles de rating y de difusión muy diversa, como lo dijo la compañera, en la radio. Sobre todo en la radio, se golpea de manera muy sucia al presidente de la República, y no estoy siendo su defensor a ultranza. Creo que hay muchas cuestiones cuestionables, como en Pemex, en el magisterio, que es lo que menos se sabe. En el magisterio hay cuestiones que no están funcionando muy bien. Fueron grandes avances, un avance histórico y titánico el haber derogado y gracias al presidente Obrador, la nefasta y sangrienta y retrógrada desde un punto de vista pedagógico reforma educativa de Peña Nieto. Ese es un gran avance histórico, pero debemos de seguir avanzando. No podemos quedarnos así a donde llegamos. Si yo tengo un progreso, qué bueno, ¿verdad? Pero se me puede cuestionar por qué no, o cómo lo estoy haciendo para seguir progresando. Entonces, sí hay cuestiones que podemos criticar y estar en desacuerdo, pero no en la manera tan sucia, tan falta de ética de este señor Carlos Loret de Mola,
que ha sido señalado incluso de estar financiado por un gobierno extranjero. Y yo recuerdo que en constituciones políticas, o sea, la constitución política antes de las últimas reformas, el hecho de que te financiara o a un personaje político o a un personaje nacional o un ciudadano fuese financiado por un gobierno extranjero, en aquella constitución era considerado traición a la patria. Y la traición a la patria, decía la constitución, que se pagaba con la pena de muerte. ¿Y cuál es la pena de muerte? Pues la pena capital. Claro, qué bueno, ¿verdad? Afortunadamente ya no es así, y creo que nunca hubo una ley reglamentaria para pues regular ese precepto constitucional, pero con el hecho de que allí estaba y en la Constitución, pues ahí está la gravedad del delito, ahí está la gravedad de la falta. Entonces, yo exhorto a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar que sí hay que ejercer el análisis y la crítica, pero basándonos en fuentes confiables. Y qué lamentable de que este personaje, efectivamente hay que reconocerlo, jaló o movió la agenda del debate político, ¿sí? Y otro rubro que también es cuestionado, de que el presidente, ¿por qué le contesta? Que no debiera de contestarle. Yo considero que sí debió y sí debe de contestarle, y qué bueno que le contestó, porque si no, pues el que calla otorga, y pues ahí vendrían otras andanadas. Entonces, cuestiones que siento yo que son grandes aciertos del presidente, y algunas cuestiones que son desaciertos, pues grandes aciertos, pues las obras, ¿no? La refinería, el Tren Maya, las becas a los jóvenes, que hay una manera de hacerlo mejor. Consideramos que hay una manera de hacerlo mejor, el otorgamiento de las becas, pero de ahí a como se está haciendo, a que se lo robaran antes en esos drenajes de la corrupción, pues bueno, pues mejor así, ¿no? Ya quizás se avanzaría haciendo propuestas de cómo es una mejor manera de otorgar esas becas y esos dineros a los jóvenes, pero es un avance, ¿no? Renglones cuestionables, pues yo creo que aquí ya lo mencionó el compañero, ya no quiero redundar en la cuestión de Pemex. Pues en Pemex tenemos a un director nacional que no recuerdo bien con precisión la carrera, pero es muy aproximada a un médico veterinario, ¿no? Creo que no era el indicado, y pues eso quiere decir que no hay en todo el país un ingeniero petrolero o un ingeniero petroquímico, y pues ni modo, como no hay, pues teníamos que ponerlo a él, y pues ahí quizás sea justificable, porque no sería muy loable traer a un extranjero. Pues si no hay ingenieros en México, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Hay brillantes ingenieros en México. Entonces sí, hay cuestiones que son criticables, pero nunca jamás debemos de aceptar que personajes como Carlos Loret de Mola, Mario Marín, vayan fijando la agenda y el debate. Esa es mi postura, y considero que el presidente de la República, con todos los puntos que se le cuestionan, al menos yo como ciudadano y como maestro, y que estoy viviendo algunas cuestiones de violación de derechos laborales por acá, yo reconozco que pues es uno de los mejores presidentes que hemos tenido, pero como le están fallando gente de su equipo, gente cercana, e incluso quizás algunos familiares, no reconozco el señalamiento que hace Carlos Loret de Mola, pero quizás sí le están fallando sus colaboradores cercanos, como lo señaló y lo especificó el compañero Pablo López Figueroa. Pues muchas cosas se pueden ir abajo, ¿sí? Y si esta campaña sucia sigue y se extendiera, pues sí, le pueden quitar gran porcentaje de credibilidad, que como lo dijo la compañera de la participación pasada, el discurso, cuando es de un personaje público, se busca atacarlo, denostándolo, calumniándolo, para que el discurso pierda fuerza, y no debe de ser así. O sea, se debe de cuestionar con argumentos, con hechos, con pruebas, y no en una guerra sucia como la que está llevando a cabo este señor, Carlos Loret de Mola. Esa es mi postura, y pues ni modo, ¿verdad? Aquí estamos analizándolo, mencionando su nombre, y pues colaborando
con su campaña mediática, porque pues esta es una guerra sucia mediática donde hay manos incluso de un país extranjero y de un grupo como Mexicanos contra la Corrupción, que son más corruptos ellos que a quienes señalan muy probablemente. Y Loret de Mola también participó en la muy sucia campaña en contra del Magisterio Nacional. Muchas gracias, es mi participación. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues le voy a dar la palabra al doctor, pero antes voy a leer una semblanza y continuamos con la sección de preguntas y respuestas después de la intervención del doctor. Bueno, el doctor Marco Eduardo Murueta es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Autor de la teoría de la praxis, sus investigaciones y construcciones teóricas han tenido un enlace continuo con su práctica por más de 40 años como psicoterapeuta. Tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de Psicología de la UNAM, Iztacala, tutor del doctorado en Pedagogía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y director del Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas, coordinador de organismos temáticos en la mesa coordinadora del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Marce. En primer lugar, quisiera hacer notar que este espacio es del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano para analizar los acontecimientos más significativos del proceso político, social de nuestro país. Es una oportunidad también para que emitamos nuestras opiniones desde el pueblo sobre lo que está pasando, porque casi siempre pues son los que opinan, son un mismo círculo, ya los conocemos, ¿no? Pues de un lado y de otro, siempre son los mismos. Entonces nosotros estamos buscando un espacio, ¿no? Una cosa que me llama la atención es que nosotros desde julio de 2018, o sea, poco después de las elecciones de 2018, le mandamos una carta al observador, que además la multiplicamos, creo que se hicieron 5,000 trípticos de esa carta, y hasta la fecha pues no nos ha respondido, ¿no? Parece que por ahí que de repente hay algunas ideas que se cuelan, pero no nos ha respondido. Y en cambio, pues un logro que tuvo Loret de Mola es que le respondió. Y pues su respuesta, pues se ve que le caló esto que dijo Loret de Mola de su hijo, y su respuesta, pues de estar sacando ahí sus millonadas de pesos que gana Loret de Mola, pues podría por lo menos ser controvertible si le corresponde al presidente estar sacando ese tipo de información, aunque todos sabemos, y es parte de lo que habría que decir, pues que Loret de Mola pues es rico, ¿no? Y que es una de las cosas curiosas que alguien que seguramente tiene una casa o un departamento en Miami de mayor cantidad y de mayor cuestionabilidad que la casa rentada del hijo de López Obrador con su esposa en Houston, pero Loret habla de que del lujo, ¿no? Del superlujo, cuando es, no conozco la casa de Loret, pero es muy probable que sea mucho más lujosa y que haya mucho más ingresos por Loret que por la esposa y el hijo de López Obrador juntos, ¿no? Entonces es sorprenderse con el cine privado, ¿no? O sea, este amarillismo que maneja Loret. Pero bueno, ya hablaron un poquito de la trayectoria de Loret, pero yo quería hacer notar lo siguiente. En 2018, ¿quién triunfó? Casi siempre se piensa que es López Obrador. Pero, ¿de qué dependió el triunfo de López Obrador? Sí, en parte de su propio trabajo, de haber recorrido el país, creo yo que hasta 3 o 4 veces los diferentes municipios. Eso no deja de ser importante. Pero no es lo único y quizá ni siquiera lo principal, ¿eh? Es una labor importante. Si López Obrador tiene una cualidad, es que es trabajador. Está continuamente en actividad desde hace, pues por lo menos 40 años, ¿no? Desde 1989 que se empezó a notar su participación cuando se funda el PRD. Pues es una gente que trabaja. Vamos a ver, vamos a analizar qué tan bien trabaja. Pero en 2018 triunfa un bloque que viene con muchos afluentes.
Ahí están las luchas de Berto Castillo, de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa, de Genaro Vázquez Rojas, de Lucio Cabañas, incluso del EZLN que se opuso y que ha rechazado la alianza con López Obrador, pero mucho de lo que generó el EZLN y de lo que hemos generado muchas otras personas, en mi caso, además de ser psicoterapeuta por más de 40 años, también llevo más de 40 años en trabajo social, político, como el que ahora hacemos en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y en otras organizaciones. Entonces, no triunfa López Obrador, triunfa el pueblo. Una parte de la victoria se le debe a Peña Nieto y a Calderón y a Fox, quizás Cedillo también. O sea, estaba tan descompuesta ya la clase política priista y panista que pusieron incluso sus candidatos. Hasta López Dóriga dijo que habían puesto 2 candidatos pues pequeños para un personaje con tanta trayectoria como López Obrador, como Mitt y Anaya, ¿no? Anaya errático, un poco parecido a Anaya como es Loret de Mola, ¿no? Dice, tratando de enfrentarlo, denostarlo, ahora Loret de Mola diciéndole dictador y así, ¿no? Y entonces triunfa el pueblo de México ayudado por la descomposición de la clase política priista y panista. Entonces, ahorita Loret de Mola y Latinos piensa que si quitan a López Obrador, como si se dijera, se quita el perro y se acabó la rabia. No, porque somos muchos los que estamos en un proceso de cambio social que, por cierto, no alcanza con el cambio que López Obrador y su movimiento, que pretende ser partido, el Partido Morena, el paradigma que ellos están planteando no es suficiente para lo que queremos en el pueblo. Queremos más democracia. Nos quieren hablar como si ya hubiera democracia en México, pero el poder no lo tiene el pueblo. El poder ahorita lo sigue teniendo el poder económico y el poder presidencial, el poder político, pero el pueblo no tiene el poder y eso es lo que aspiramos nosotros en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano con el proyecto de nueva constitución, una organización política donde hay asambleas comunitarias, asambleas municipales, asambleas estatales y asamblea política nacional, el poder sea colegiado, haya delegados de las comunitarias a las municipales, de las municipales a las estatales y de las estatales a la nacional. Que no nos digan, como dice el del INE, ¿no? Que pues la democracia, ¿no? Hay que defender la democracia, hay que defender el INE como símbolo de la democracia. El INE no es símbolo de la democracia. El INE es símbolo de la partidocracia y hay que ver qué tipo de partidocracia. En esencia, casi todos los partidos son partidos negocio, todos en alguna proporción. O sea, es la rebatinga por los presupuestos y los cargos. ¿Para qué hacer? Que ese es el meollo también de esta controversia entre Loret y AMLO, ¿no? ¿Qué representa Loret? Porque no solamente es Loret, ¿eh? Digo, aparte de Latinos, ¿quién pone Latinos? ¿Qué poder económico está ahí en Latinos encargado principalmente de ver cómo molestan al gobierno de López Obrador? No tiene otro discurso Loret de Mola casi que estar viendo a ver cómo molesta a López Obrador y bueno, logró que le respondiera. Pero no es solamente Loret de Mola, pues es un abanico de lo que podríamos llamar la comentocracia, los comentócratas, que se repiten una y otra vez y por eso en parte considero que surge este espacio de análisis sociopolítico, porque ya estamos cansados de ver a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, a Leo Zuckerman, a Ciro Gómez Leiva, a Denise Dresser, a Sergio Aguayo, a Amparo Casar, que son una comentocracia con una ideología pseudodemocrática, electorerista, suponiendo que las elecciones son la democracia, y no alcanzan una y otra vez a ver cómo los partidos se deshacen en negocios y cómo incluso actualmente los partidos están desdibujados y nos quieren vender esa democracia. Entonces, ¿qué representa Loret? Loret representa ese poder económico que algunas de las cosas que hace López Obrador no le convienen. ¿Y qué quieren ese grupo? Pensemos en Loret. ¿Qué quiere Loret? Supongamos que Loret y Latinos logran su propósito y quitan a López Obrador o lo vencen en el 2024 o en el 2030, vencen a lo que es el obradorismo. ¿Y a quién nos ponen? ¿A Anaya? ¿A Mitt?
Nos van a poner un Mid o un Anaya, o un Denise Dresser, o un Loret. ¿A quién van a poner, no? ¿Quién puede relevar, en su caso, ya sea en 2024, en 2030, al planteamiento de López Obrador? ¿Cuál es el otro proyecto nacional? ¿El del PRI antiguo, el del PAN antiguo, el del neoliberalismo que le ha llamado López Obrador? ¿Cuál es el otro proyecto? Por eso las oposiciones están pues hechas trizas. No hay proyecto del PAN, ni del PRD, ni del PRI, ni del Movimiento Ciudadano. Ya ven cómo estaban cazando ahora a este candidato, Balazuelos de Quintana Roo también. O sea, son unos cazadores de a ver qué me conviene y a ver cómo nos movemos acá. No hay proyecto nacional. Y Loret pues tampoco representa ningún proyecto nacional interesante. ¿Dónde sí hay un proyecto nacional distinto, alternativo? En el Congreso Nacional Constituyente, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Ahí sí tenemos un proyecto y por eso es importante que intercedamos en estas discusiones. ¿Y qué es López Obrador? ¿Cuál es su proyecto? Porque habría que decir que en algún momento recogió la idea del proyecto alternativo de nación, que es una idea que nosotros empezamos a generar y que él lo usó. Habló de la República Morosa, que lo ha dejado porque no le entendió bien cuál era. Se derivó en la cartilla moral de Alfonso Reyes y su catecismo de regeneración ética que pretende impulsar. ¿Cuál es el proyecto entonces de López Obrador? Alguna vez habló en contra del capitalismo, incluso para llegar a la presidencia. Un poco le pasó lo que a Lula, digo, con mayor claridad en el proyecto de Lula, pero se tuvo que aliar con Salinas Pliego, ¿no? López Obrador. Se tuvo que aliar con Romo y con otros grandes empresarios, o sea, ¿y por qué se aliaron y por qué se hizo un bloque entre lo que dijimos de Berto Castillo, Demetrio Vallejo? Se combinó en el López Obradorismo con Romo, con Salinas Pliego, con Lili Telles, nada menos, ¿no? Recordemos que ahí estaban en el bloque que lo llevó que permitió este relevo del PRI y del PAN de 2018. Pensamos que ese relevo venía porque Fox ganó en el 2000 y pensamos que se abría un proceso de mayor apertura, aunque fuera panista. Pero ¿qué hizo Fox? Pues volver a poner a los panistas, digo, a los priistas, y por eso se recompone el PRI y vuelve a quedar con Peña Nieto. Para mala fortuna, pues fue un desastre el gobierno de Peña Nieto y por eso también permitió, decíamos, el gobierno de López Obrador. Pero el paradigma, ¿no? Es demasiado poder, se mantiene en el paradigma capitalista y presidencialista. En algunas cosas hace pensar, hace rememorar al gobierno echeverrista, ¿no? Y es tan presidencialista o más López Obrador que Peña Nieto o que Calderón, ¿no? Es el presidencialismo que viene desde hace muchos años de nuestra historia y que no hemos podido superar, y por eso la comentocracia, respaldada por el poder económico, por un gran poder económico, pues ¿a quién le pegan? Pues al presidente, al presidente, al presidente, o a su vocero López-Gatell, porque piensan que ahí está, ¿no? Como que quitan a ellos y ellos pueden volver a sus privilegios que aparentemente les han quitado una proporción. Pero López Obrador, decía yo, nunca ha dejado de ser capitalista. Él es como humanista, se ha vuelto un poco más, antes cuando le preguntaban si era religioso, él decía que era libre pensador cuando era jefe de gobierno. Ahora dice que pues se acerca un poco más a una especie de cristianismo, de amor al prójimo, no usa frases cristianas, no matarás, no robarás, no mentirás, no traicionarás. O sea, es un estilo ecuménico el que parece tener ahí López Obrador. Entonces yo pienso que necesitamos hablar del modelo, del proyecto, y esta nube que representa los ataques de Loret no permite que haya la otra crítica analítica en la cual hay no solamente el CNPM, hay algunos otros personajes que están haciendo un análisis de lo que significa el López Obradorismo, pero desde una perspectiva histórica y no
de un golpeador de papel que es o de televisión, que es Loret de Mola, que lo único que quiere Loret de Mola aparentemente es denigrar a López Obrador, encontrarle que tuvo alguna corrupción, porque pareciera que la misión de Loret de Mola es, López Obrador es tan corrupto como Peña Nieto o como los de antes. Ese es como el eslogan que pudiera sostener a Loret de Mola, ¿no? Y no analiza, bueno, pues imagínense que Loret de Mola está en contra de los maestros, ¿no? Y con la película de Panzazo, que él fue uno de sus generadores, pues denigró al gremio de los maestros, en lugar de hablar de la formación, de la capacitación, de la libertad de los maestros, del desarrollo de los maestros, los denigró, ¿no? Y así es su mentalidad. Es toda una mentalidad, es como un punto de referencia, Loret de Mola, de toda esta mentalidad. Entonces necesitamos otro proyecto, pero que vaya más allá del presidencialismo. Por eso, López Obrador ha concentrado, digo, tiene sus mañaneras que aparentemente le dan la posibilidad de respuesta rápida a los ataques mediáticos y le dan agenda, pero también es una forma de que casi todo sea él, ¿no? Decían que Olga Sánchez Cordero era Olga Sánchez Florero, ¿no? Y bueno, Adán Augusto parecía que relevó a Olga Sánchez, parecía que empezaba a tomar un poquito de personalidad, un poquito de conciliación. No sé si recuerdan que incluso se reunió con los partidos de oposición y ¿dónde está Adán Augusto ahora? Ya desapareció otra vez de la escena, ¿no? Entonces, López Obrador, con su equipo de los militares, ¿no? Y sus megaproyectos, pero no impulsa el cooperativismo, no impulsa la democracia participativa, ha desgastado las organizaciones sociales autónomas, no ha hecho alianza con los grupos populares. Una de las cosas que me llamó la atención cuando hizo su primer informe de gobierno fue que invitó a todos los de siempre, ¿no? A los que invitaban los periodistas, él también los invitó, y no invitó a los pueblos originarios, y no invitó a los sindicatos, y no invitó a los trabajadores. O sea, no hay una alianza, que si pudiéramos compararlo en algún momento con la sabiduría estratégica que tuvo Lázaro Cárdenas, vean cómo Lázaro Cárdenas hizo una alianza con los trabajadores. Ahí el error de Lázaro Cárdenas es que no previó la continuidad, pero él sí hizo cosas estratégicas de desarrollo agrícola. Ahorita, ¿qué hay del campo? ¿Hasta dónde esto de Sembrando Vida pues, realmente es algo estratégico o es un pequeñísimo paliativo como lo es algunas otras de las cosas de beneficio social, que sobre todo, bueno, está muy bien esto de darle apoyo a los adultos mayores, a las personas con limitaciones, pero no en esta idea, pues, de como un poco de asistencialismo, sino de promover el desarrollo de la gente, la participación de la gente. Y es lo que no le ha gustado a López Obrador, ¿no? Desde que era jefe de gobierno, yo planteé cosas en esa época de que pudieran hacer las comunidades y no, para el enfoque de López Obrador es voten por mí, voten por nosotros y nosotros nos encargamos. Y pues no son eficientes, ¿no? La violencia sigue lacerando día tras día nuestro país y no, él tuvo un pequeño avance cuando dijo que la violencia tenía causas y habría que combatir las causas de la violencia. Eso, hasta donde yo sé, no lo ha dicho ningún otro gobernante. Lo único es que pues, no sabe bien cuáles son las causas de la violencia, por eso no le ha funcionado. Hay personas, hay científicos que hemos estudiado más el porqué de la violencia, pero pues como no hace mucho caso, no se familiariza con otras posibilidades, pues entonces sigue con una ineficacia frente a la violencia, levantándose, según dicen todos los días, bueno, tener una reunión de 6 a 7 de la mañana todos los días para hablar para ver qué van a hacer contra la violencia, y pues ya lleva casi 4 años y no se ve nada así que digamos que eficaz, ¿no? Otra cosa que tendría que haber sido un baluarte, un punto de referencia fundamental del cambio social, si es que López Obrador se le hubiera ocurrido el paradigma, pues era un cambio educativo, un cambio cultural. ¿Y a quién puso, no? Habría que recordar una y otra vez que puso a Esteban Moctezuma con ese símbolo de lo que le importa la educación, y así ha sido desde 1976 a la fecha, que han puesto en la Secretaría de Educación a personas que no tienen la vocación, pues que no tienen la formación, y López Obrador pues continuó en particular con Esteban Moctezuma. Y luego pareció haber dado un pequeño giro el año pasado cuando nombró a
maestra Delfina, porque pues por lo menos ella sí tiene estudios en el ámbito educativo y ha sido maestra y directora de escuela, y etcétera. Pero la maestra Delfina hasta el 1 de marzo de 2022 pues no ha dado muestras de nada, ¿no? Esto de la nueva escuela mexicana, más o menos lo que ya traía el Bester Gordillo, o sea, no hay nada, esto de la educación socioemocional, pues son eslogans, son temas que no manejan, que no comprenden bien. Por eso con el maestro Pedro Fidel estamos viendo esa formación desde una perspectiva más plena, más científica, más profunda, podríamos decir, pero que por lo tanto sea más eficaz. Entonces López Obrador no le ha dado importancia ni a la democracia, al poder del pueblo, ni a la cultura, ni a la educación, ni a la economía solidaria, cooperativa, o sea, se mantiene dentro del esquema capitalista presidencialista. Entonces, digo, esta es la crítica que tendríamos que hacer y no Loret de Mola viendo a ver si tiene cuántos metros tiene la alberca. Yo pienso, en lugar de este enfoque franciscano de López Obrador que Loret de Mola pretende chantajearle de que todo mundo tenga una casita, un par de zapatos y lo mínimo, no, pues nuestro proyecto es que todo mundo pueda tener una casa buena, que tenga su alberca de 23 metros. ¿Por qué no? Sí se puede si hubiera un estilo cooperativo de los seres humanos, todos podríamos tener y sin afectar a la naturaleza. Entonces, yo creo que este enfoque franciscano es donde le caló Loret de Mola, de que, ay, como tu hijo está teniendo lujos y tú estás diciendo que hay que vivir magramente, ¿no? Y de ahí, por eso le contestó. Pero entonces, yo lo que pienso es que a Loret de Mola, como hay que considerarlo un provocador, no hacerle caso, pero sí aprovechar los temas de coyuntura para ir haciendo una crítica verdaderamente reflexiva, analítica, profunda, estructural, a que López Obrador pues nos sigue manteniendo dentro del mismo esquema. Las variaciones con respecto a lo que era antes no son muchas, hay algunas que hay que mencionar, no hay el nivel represivo que había en los gobiernos anteriores y eso yo creo que es muy importante, que López Obrador no sea represivo, que quiere retomar un poco lo de la energía estratégica. Yo creo que con mucho tiento y mucha tibieza lo de la reforma eléctrica, porque es el 54%, no es el 100%. Las gasolineras pues siguen en manos de extranjeros, siguen en manos privadas, ¿no? Habría que recuperar Pemex, ¿no? Pero no hay pues la suficiente contundencia donde el pueblo incluso pudiera acompañar a reformas profundas de compromiso social y popular. Entonces, y por eso yo decía por ahí en el Facebook, pues Loret de Mola es un provocador, viene de una dinastía de periodistas, por cierto, bueno, su papá y su abuelo tienen ahí controvertidos, y pues Televiso, con un enfoque muy cuestionable, y yo creo que habría que cuestionar a todos estos que son los comentócratas, a las Raki, ¿no? Que se dedican nada más a estar viendo qué cosas morbosean, ¿no? Y lamentablemente alguien a quien yo tenía en mejor estima, como es Ricardo Rocha, pues ahí va a sumárseles, ¿no? Y algunos otros, Emilio Álvarez y Casa, pues ahí va a sumárseles a esta mentalidad, como democrático electorera, que piensan que con eso nos pueden entretener indefinidamente al pueblo mexicano, sin que podamos remontar pues, los niveles de pobreza, de violencia, de deterioro social que se siguen viviendo. O sea, las cifras cada año de suicidio, de depresión, de pobreza, no van hacia algo mejor, van para abajo. Entonces, hay un modelo, hay un problema, pero Loret de Mola anda provocando otras cosas y a lo mejor enfrascándose en eso López Obrador con él, y por eso yo pensé que era importante hacer una reflexión como esta que hoy estamos haciendo. Bueno, voy a dejar hasta ahí mi intervención. Sí. Gracias, sí. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues súper interesante todo este análisis. Siempre nos hacen pensar muchísimo en esto y es que en verdad realmente los partidos de oposición pues no son de oposición, ¿no? Son simplemente están defendiendo los intereses que han defendido por muchos años y no van al trasfondo, ¿no? Pues vamos a iniciar esta etapa de preguntas y respuestas y le voy a dar la palabra a Jesús. Adelante, Jesús, por favor.
Bueno, la primera es mi sorpresa de que estemos tomando en cuenta a este objeto, no sé cómo llamarle, Loret de Mola. La verdad es que es un títere, digo, rico sí, porque el señor es socio de narcotraficantes y de no sé qué tantas cosas. O sea, rico sí es, pero la verdad es que no sé, no vale la pena hablar de este señor. Yo creo que sí vale la pena, como dice Marco, hablar de los problemas serios del país y de los problemas serios de este gobierno. Para mí, el problema más serio de este gobierno es que está muy lejos del pueblo. Ese es el problema más serio. Cuando deberíamos estar preocupados por reorganizar el campo, porque el campo empezar a ser productivo, por ser sociales a las personas del campo, en vez de dejarlos aislados, como por desgracia los empezaron a dejar después de la revolución, los aislaron para que no molestaran, y así se quedaron aislados, ignorantes, sin posibilidades más que de tomar el arado y arar. No le dejaron otra posibilidad a los campesinos, cuando antes de la revolución eran seres sociales que vivían en comunidades alrededor de las haciendas, pero eran sociales. Después los convirtieron en solitarios ignorantes. Entonces, para mí ese es el primer enfoque que no se ha dado en este cambio que esperábamos todos los mexicanos. Por otro lado, por ejemplo, para mí era muy interesante la postura internacional de este gobierno. Creo que este gobierno ha tenido personalidad sobre todo ante Estados Unidos y Canadá, pero desgraciadamente en el conflicto de Rusia-Ucrania dio un giro ahí totalmente extraño, ¿verdad? Metiéndose a hacer lo mismo que hacen todos los países europeos, haciendo un escándalo porque Rusia invadió Ucrania. Y no nos hemos dado cuenta que hace 50 años están matando a los judíos, a los palestinos, y nadie dice nada. Y hace 8 años que los nazis ucranianos están bombardeando 2 regiones de Ucrania porque son rusos, y nadie se había dado cuenta. Y resulta que ahora descaradamente apoyamos, sin mencionar el nazismo del gobierno ucraniano, apoyamos el que se le castigue a Rusia. No entiendo, ¿verdad? O sea, qué posición tan miserable, que es la misma posición que tomaban todos los países europeos. ¿Cuál es la respuesta de los países europeos? Se van a superarmar. ¿Quién es el ganón en este conflicto? Estados Unidos, el vendedor de armas. Entonces, ¿cómo México se pone en esa posición sin aclarar las cosas? Entonces, la verdad, para mí esa posición ha sido decepcionante. Pero la más decepcionante internamente, es la falta de socialización de los campesinos para recuperar el campo y hacer que nuestro campo, hacernos un poco más autosuficiente. Porque en la actualidad, yo hago una pruebita, busco arroz mexicano en el supermercado y no encuentro arroz mexicano en el supermercado, puro arroz gringo. ¿Qué significa? Que ya tenemos una dependencia terrible de productos norteamericanos. Entonces, pues por ahí podríamos justificar la actitud lambiscona de México ante el conflicto Ucrania-Rusia. Por ahí pudiéramos justificar, pero no es justificable de ninguna manera. Entonces, pero yo digo que dentro de por supuesto, la educación es el siguiente gran déficit de este gobierno, ¿verdad? Pero en general, el déficit de este gobierno es la lejanía, aunque la popularidad de López Obrador pareciera que no, pero es la lejanía del gobierno hacia el pueblo. No interviene el pueblo para nada. Sí lo apoya, sí le da sus 3,000 pesos al bimestre, todo eso, sí, eso. Y es bueno porque esto ha
mantenido un poco la economía, porque esos 3,000 pesos se gastan en México, no se van al extranjero, no se van a bancos extranjeros. En fin, ese es mi planteamiento inicial. Gracias. Gracias, Jesús. No sé quién desee tomar la palabra para comentar o preguntar a nuestros ponentes. ¿Me permiten? Sí, yo quería... Sí, a ver, sí. Bueno, adelante, Elia. Muy amable, Marcelo. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Creo que en el aspecto de López de Mora no es tanto de acuerdo a lo que expusieron los expositores, su postura de un crítico normal, ¿verdad? Él lo que está exponiendo ante las investigaciones y todo, igual los compañeros de prensa de Zuckerman y todos esos compañeros, que inclusive han sido muy juzgados en las mañaneras, entre ellas Dresner y la señora, otra compañera que está ahí, ha sido muy criticada. Pero realmente yo haciendo un análisis y observándolos a ustedes también, realmente está perdido el presidente. Les voy a decir por qué. El presidente toma como traición a la patria criticarlo. Entonces, el detalle es de que ¿cómo se llama? No permite, es un autoritarismo presidencial el que estamos viviendo. Es un autoritarismo hacia los medios de comunicación, porque inclusive se molestó mucho con los compañeros de Telemundo. Fue nuestra compañera Lourdes Maldonado a la mañanera y le pidió hace 3 años, le pidió que interviniera para su caso. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema es de que apoyó más a su compadrito que fue gobernador de Baja California y que es una persona que dañó la economía de Baja California, e inclusive generó en toda la frontera el 16% del IVA. ¿Qué tenemos nosotros como medios o como cooperativas? En eso tiene razón el doctor. El doctor, hemos tratado de promover las cooperativas, no hemos visto ni siquiera una contestación, una respuesta real. Lo único que estamos viendo ahorita de que se le dio continuidad al proyecto que traemos en la Unión de Cooperativas con la nueva gobernadora, pero fue bajo presión. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Yo les voy a decir por qué. Está muy alejado, es una narcopolítica la que estamos viviendo. Yo ya llegué a la conclusión, y no soy de ningún partido, aclaro. Yo estoy muy preocupada porque estamos ante una antesala de una tercera guerra mundial. Estamos ante un problema muy serio de autoritarismo, porque compañeros que van, compañeros que los critican, compañeros que hasta inclusive ya vimos la actuación del Congreso y del Senado, de la gente de Morena, que les dicen que son traidores a la patria. Toman como la patria al presidente. Y estamos muy mal. ¿Por qué? Porque la realidad es la inseguridad que hay en toda la República Mexicana. Hoy es lo de Quintana Roo, Cancún, los incidentes. Hoy es lo de Zacatecas, matando jóvenes. Hoy es lo que está pasando en Guadalajara, asesinando jóvenes universitarios. En Puebla, la Universidad de Puebla intervenida. Ves lo que está pasando en Guanajuato, increíble. Michoacán, pues están hasta fusilando a la gente. Entonces, en Baja California, ayer hubo un incidente muy fuerte. Bueno, ha habido varios. Entre ellos quemaron 2 restaurantes que estaban cerca del gaseoducto y el poliducto que alimenta la planta termoeléctrica de Pemex y de Comisión Federal. Imagínense el riesgo de seguridad nacional. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Pues no hubo información para no espantar a la gente, pero gracias a las redes sociales y a compañeros de prensa que manejan redes, se logró minimizar el impacto, porque si imaginan un poliducto y un gaseoducto juntos, ustedes ni tienen idea del tamaño que abarca eso y cómo llega hasta la planta de bajamar,
que se genera el gasoducto de la TGN y que alimenta a la planta termoeléctrica de Benito Juárez, que son 5 plantas termoeléctricas en una. Y que alimenta no nada más eso, a toda Arizona y parte de Estados Unidos, y todo pasa por Tecate, pasa por Ensenada, pasa por todo lo que es la escénica, hasta Tijuana. Imagínense el impacto que podría suceder eso en la frontera. Yo estoy preocupada porque independientemente que no estoy, los medios de comunicación somos comunicadores, pero observamos el grado de inseguridad. Eso no lo veo yo reflejado. No hay apoyo para el campo. Yo veo que sí, dicen que van a hacer proyectos y nomás se la pasan dando despensas. La gente no puede vivir de despensas toda la vida, ni de pensiones. La gente necesita ser productiva. Se le plantea un proyecto productivo, no contesta el presidente. Eso es lo que a mí se me hace muy extraño. ¿Por qué no contesta si quiere una transformación? ¿Se le habló del medio ambiente? Ah, no, cuidado. Primero dijo que quería quemar los combustóleos para las termoeléctricas y dijo que no, que tenía que hacer eso porque no sabían qué hacer con el chapopote, el combustóleo, cuando nosotros luchamos tantos años para evitar la contaminación de 14,000 toneladas de ácido sulfúrico y óxido de nitrógeno, que genera dioxinas y que genera cáncer en la gente. Eso no lo toma en cuenta. ¿Cuántos activistas ambientales han matado en el país? ¿Cuántos activistas de género, de derechos humanos? Son más de 100,000 gentes, entre ellos 145 compañeros, que utilizaron la pandemia y están asesinándolos. En Tijuana los están asesinando y hacen decir que murió por la pandemia y no le quieren hacer ni la autopsia para cremarlo rápido. No somos ciegos ni tontos, el pueblo no es ciego ni tonto. El pueblo se está dando cuenta de la realidad. Los que somos comunicadores, a todo el mundo le van a decir, no, pues este es Chairo, le pagan, el de Mola porque le pagan. No, hay investigación y hay trabajo. En el caso de Lourdes Maldonado, fue una compañera que estuvo en el canal con nosotros. Y he visto cómo trató a mi compañera Sonia de Anda, y cómo es posible que con el dolor, porque es un duelo que cargamos, porque no nada más asesinaron a Lourdes, han asesinado a Margarito Martínez, que él era un periodista gráfico de criminalística. O sea, no era cualquiera, era una persona que estaba escribiendo en el Z, pero tenían el New York Times y tenían el Junior Tribune. Entonces, no están asesinando a cualquiera o no están tratando de hacer a un lado a cualquiera. Les estorba la verdad y los que denuncian. Les estorba el liderazgo en México. ¿Por qué? Porque quieren tener a la gente controlada, observando nomás los asesinatos, los despojos, el contubernio que hay con los policías para dañar a otros periodistas en sus bienes. Ahí asesinaron a otro compañero que dicen que no estaba ligado al periodismo, que es el hijo de Estampida de Búfalos, ¿verdad? El compañero Marquitos. Esos compañeros quedan así como en la inopia. No, él no trabajó. La realidad es que les estorba que comuniquemos la denuncia. Les preocupa mucho y por eso se molestan. Observen, a raíz de la muerte de la compañera Lourdes Maldonado, fue cuando se destapó todo esto con López de Mora. ¿Por qué? Porque Lourdes no era cualquier persona. Nosotros la conocimos. ¿Saben cómo la trata el Canal 45, que es el de Bonilla? Que era una extorsionadora, cuando la señora duró 9 años pidiendo que le pagaran sus sueldos caídos. 9 años. Conmigo llegaba y se sentaba a la mesa y me pedía apoyo. ¿Saben por qué? Porque nosotros como compañeros sabemos lo que sufrimos. Yo, gracias a Dios, nunca necesité de estar en el sistema para pagar mis programas de televisión. Todos los pagué y tengo 100 corresponsales en toda la República Mexicana. Y como cooperativa nos apoyamos. Lo que yo quiero que quede bien claro con los expositores, que estamos en un tiempo, y a mí me gustaría preguntarles,
¿qué va a pasar si llega la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a suceder si nos quieren invadir por el litio? Se han puesto a pensar que tenemos un problema bien serio en caso que fallezca o le pase algo al presidente, porque tenemos la Guardia Nacional y todo, pero ¿qué va a suceder si entra una dictadura? Se han puesto a pensar que no tenemos una fuerza contraria. A lo mejor se empoderan, ¿verdad?, los otros partidos, pero se necesita, sí hay un peligro latente, no hay un plan para poder sacar a México adelante. La única manera, estoy de acuerdo en esa constitución, puede ayudar, pero necesitamos gente con liderazgo, y a la gente con liderazgo la está asesinando el narcotráfico. Eso está sucediendo también en Baja California. Ok, muchas gracias, Celia. Gracias. Pues vamos a darle la palabra a los demás participantes. Bueno, le voy a dar la palabra a Elisa. Adelante, Elisa, por favor. Muchas gracias, Marci. Yo quiero comentar que en el 2006 sí ganó el pueblo y sí ganó López Obrador, pero no lo dejaron llegar las oligarquías, los que manejan los hilos del poder, porque, y del poder global, porque alguien maneja el mundo más allá. Ahora en esta ocasión lo dejaron ganar. Yo, bueno, es mi idea de que porque sabían de antemano que se venía una situación difícil con la pandemia, porque ya la tenían planeada, era como una guerra contra la humanidad, y querían ver cómo manejaba, a pesar de todas las carencias, los contratos, aunque sí capitalista, pero a ver cómo, es como una prueba de fuego para una persona, saber qué puedes hacer con lo poquito que te dejo, con lo poquito, con lo saqueado que dejamos al país y con los contratos que teníamos. Y sí, ha modificado algunas cosas, ha mejorado muchísimas. Y yo digo que, por otro lado, aunque se encuadra el sistema capitalista porque no le queda más remedio, porque está también atado de pies y manos, porque él no se manda a sí mismo, no es un verdadero como todos, no es un líder libre, no puede ser porque también lo pusieron. Yo supongo, es mi idea. Bueno, pero está abriendo un camino, está abriendo el camino para cancelando contratos, haciendo las refinerías para no depender de las gasolinas extranjeras, con la situación del sistema energético que ya pues lo está modificando la reforma energética, y que, como dice el profesor, pues que ha derogado la reforma educativa, y eso benefició a muchas personas, no solo a los maestros, sino a los alumnos. Y en cuanto al, bueno, nos está abriendo camino. Así yo quiero pensar que si llega el CNPM sí, al poder, ya tenemos mucho campo. El Internet se puede propagar un poquito más, podemos tener más comunicación. Nos está ayudando, yo supongo, así lo veo yo. Y por otro lado, pues Loret, como trabaja para desinformar y para manipular a la gente que es manipulable, pues está cumpliendo con un papel, pero tiene una riqueza que se podría considerar mala vida. La pregunta es, ¿qué va a hacer el CNPM con el dinero de todos esos que se ganaron el dinero, que tienen sus casotas y que, a ver, también a ellos se las van a quitar para repartirla a los demás? A mí me gustaría. Ahora, lo de la seguridad, ahí sí se me hace como un poco muy difícil. Si para AMLO, que está con el sistema, no ha podido superar la situación, nosotros no somos 100% todos los mexicanos buenos. Pues el crimen organizado no es la gran maravilla, ni Loret, ni todos esos comunicadores que son pues contra un sistema de justicia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos?
digo, meterlos al psiquiátrico a todos, estaría medio México en el, en el psiquiátrico. Pero esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, no sé, creo que el maestro Pedro Fidel quiere participar y también José María. Adelante, maestro. Sí, gracias. Bueno, hay hechos que son innegables, que señaló la compañera Elia Campillo, y sí, pues es cierto, ¿verdad? Coincido, son hechos muy peligrosos incluso para la estabilidad en México. En lo que pues respetuosamente difiero con la compañera es en la visión de considerar que todo ello es producto de este gobierno y la solución se debe de iniciar obviamente en este gobierno, y sí, hay fallas, ¿no? Pero considero que la problemática viene desde muchos sexenios atrás. Yo tengo aquí en Tabasco 25 años y ya desde hace algún tiempo vi cómo se empezaron a gestar grupos de autodefensas desde antes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Colaboré y participé con un ponente que ha estado aquí con nosotros, el licenciado Jesús García Gómez, amigo del ingeniero Pablo López Figueroa y amigo mío, que yo considero que está vivo de puro milagro y de pura suerte, porque él organizaba a los vecinos de aquí de la ciudad en vecinos vigilantes, siempre un movimiento pacifista sin armas, pero como ya él empezaba a hacerse ya de fama pública, el amigo ya lo invitaban a reuniones de grupos de autodefensas comunitarios armados. Ya se empezaban a hacer costaleras, a poner costaleras en las calles de aquí de la ciudad, aquí a 5 cuadras del centro. Afortunadamente ya todo eso ya cambió y creo que es en gran medida al triunfo de nuestro actual presidente. Sí hay errores, pero toda esta violencia no es producto del actual gobierno y no la va a resolver el actual gobierno. Y sí hay errores que se están cometiendo, como lo señalaron el ingeniero Pablo y también en cierta forma el doctor Mureta. Sus colaboradores están fallando. Yo siempre he considerado que los grupos de secuestro, los grupos de robo de autos, grupos organizados, todo lo que es la gama de delincuencia organizada, ¿por qué tiene éxito? ¿Por qué surge, nace, surge, crece, se desarrolla? Porque los gobiernos locales primero lo permiten, ¿sí? Si en una ciudad hay un grupo de X, de narcotráfico o de robo de autos, es porque la primera instancia de gobierno, que es el gobierno municipal, lo permitió, ya sea por omisión o por comisión en complicidad. Y sé que esto pues va a molestar a mucha gente, ¿no? De ahí siguen al siguiente nivel, el gobierno del estado de sexenios, desde Salinas de Gortari o quizás antes, los dejaron crecer. Y muchos de ellos no por omisión ni por incompetencia, sino porque recibieron su parte y su tajada. Y de ahí también hay señalamientos de los presidentes de sexenios anteriores. Ahorita el secretario de Seguridad Pública Nacional, de uno de ellos está preso por delincuencia organizada, acusaciones y señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos. Sí, entonces es un problema muy grave. Ahí sí coincido con la compañera Elia Campillo, y esto puede convertirse en un estallido, no tanto quizás social, sino yo lo veo de otra manera y me atrevo a exponerlo. Esos actos salvajes que comentó la compañera, de hecho mi hijo le resultó que un amigo de él así murió allá en el sur, más al sur. Así murió, estaba en un café muy tranquilamente, un muchacho humilde tomando su café con otros muchachos y los rafaguearon. Desde mi perspectiva, aceptando que esto existe y hay delincuencia, yo no digo que no haya, no soy ingenuo, pero esto, y es muy grave el señalamiento que voy a hacer, es parte de una campaña también, que yo considero que esta campaña es equiparable a actos terroristas. Y créanme que probablemente se sucedan ya en su configuración plena y descarada, ¿sí? Probablemente vamos a ver actos terroristas en el metro, en instalaciones eléctricas, en refinerías. ¿Para qué? Para hacer quedar mal
al señor presidente, porque no hay manera de cuestionarlo de manera objetiva, precisa, con análisis serios. Esa es mi postura. Y lo mismo, la campaña mediática sucia del señor periodista, que como dijo el compañero, mejor ni mencionar porque le engordamos su fama. Es grave, es gravísimo. Recuerden ustedes que hubo un senador, el senador republicano del estado de Texas, Rafael Edwards, mejor conocido como Ted Cruz, ya se atrevió a decir que lo que le estaba pasando a este periodista ya era un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando ahí o qué se estaba intentando? Porque todavía no se puede considerar que se pierde esa estrategia. Pues a este periodista de Mola, se le puede convertir en un Guaidó como el de Venezuela, un Guaidó mexicano. Sí, al rato lo podemos tener de candidatos y ya están de candidatos algunos artistas que como artistas han de ser excelentes, pero como políticos son mediocres. Y allá está un gobernador en el norte, mediocre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque logran convencer al público, a los ciudadanos por esta falta de información, como lo dijo una compañera, analfabetismo político funcional, y pues considerar a este señor de Mola que el enfrentamiento con el presidente de México pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuidado, cuidado, es algo muy grave. Y qué bueno que pues los mexicanos estamos participando en estos análisis, los ciudadanos, con críticas serias, sí al gobierno, qué bueno hacerlas, pero no caer en esos escenarios creados. Sí, y también quiero hacer una precisión. Cuando se habla que un periodista, al menos yo, que es un traidor a la patria, yo me refiero cuando recibe financiamiento de un gobierno extranjero. Si no hay eso, pues verdad, también es un exceso, y ahí tiene razón la compañera, pues es un exceso llamarles así. Pero en este caso, este señor sí está señalado que está financiado por un gobierno extranjero, igual el grupo de Mexicanos Primero, y como lo dijo el doctor Eduardo Murueta, la campaña brutal mediática de desprestigio en el sexenio de Peña Nieto contra los maestros era tan fuerte que ya los maestros ya empezábamos a ser agredidos de manera verbal. Sí, hace como 4 días estaba platicando con una maestra de primaria, Mari Segovia, y dice, ay, a mí me daba pena, dice que estaba yo comprando una raspa y había como 6 personas ahí, y pues no sabían que yo era maestra, pero estaban comentando lo de panzazo y que los maestros, que y estaban pues insultando la figura del maestro, y la verdad yo nada más pagué mi raspita y pues me salí de ahí porque no me fueran a aventar ahí un pedazo de hielo. Sí. Bueno, gracias, sí, esa es muchas gracias, sí. Bueno, le voy a dar la palabra a José María y después a Alberto Reyes. Les voy a pedir que hagamos unas intervenciones más acotadas para poderles darle chance a los demás. Bueno, adelante, José María, por favor. Gracias, Marcela. Me llama mucho la atención todo lo que se ha comentado el día de hoy, que está relacionado con el tema del enfrentamiento entre un comunicador y la presidencia de la República. Yo creo que queda muy demostrado para el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano que hay un enfrentamiento entre dos corrientes sociales que se enfrentan, y una de ellas tiene un proyecto, y no es precisamente la que le conviene al pueblo mexicano, porque el pueblo ya se acostumbró, o lo acostumbramos, a esperar que alguien le resuelva sus problemas. Y cuando sus problemas específicos no son resueltos, entonces empieza a criticar a ese alguien al que le confió la resolución de su problema. Y entonces, si lo vemos desde este punto de vista, estamos viendo, en este momento escuchamos aquí una serie de comentarios muy precisos sobre las fallas que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel a partir de la intervención de un comunicador que, en forma deshonesta, lo que está queriendo es
desvirtuar al personaje que se está enfrentando al proyecto. Y lo está consiguiendo, porque parece que ya bajaron los porcentajes de aprobación de Andrés Manuel en los últimos días, ¿no? Pero bueno, pero para el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, yo creo que es interesante lo que nos está diciendo todo lo que estamos escuchando, que no existe proyecto a futuro para el país. Proyecto relacionado con el pueblo. Y el único que existe en este momento es en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano a través del proyecto constitucional. No hay otro. Si nosotros leímos ya el proyecto constitucional, vemos que hay una estructura completa para darle el poder al pueblo, que es el que lo tiene. El poder no lo tiene Andrés Manuel. Él se apoyó en una parte del pueblo para llegar a la presidencia. ¿Quién tuvo el poder de llevarlo a la presidencia? Como bien dijo Marco, nos llamó la atención al respecto. El pueblo. Claro, él hizo un trabajo, desde luego, que hay que reconocerle. Es una persona muy trabajadora, que ha invertido mucho tiempo en un objetivo que perseguía, pero el pueblo fue el que tuvo el poder para ponerlo allá. Pues el pueblo es el que debe tener el poder para hacer que continúe positivamente el poder de ese pueblo, que todavía no está bien redondeado. Entonces, el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano tiene un proyecto para el pueblo, para el poder del pueblo mexicano. Y vamos a esperar que lo construyan de Samuel, Juan de los Palos, o ¿cómo se llama? El comunicador, que es mi paisano, por cierto, ¿no? Loret de Mola. No, hay un enfrentamiento entre ellos por obtener determinadas prebendas que el pueblo provoca y propone. Entonces, yo creo que nos llama la atención todo esto para ponernos de acuerdo de llevar a la práctica el proyecto que está proponiendo el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, empezando por la construcción de la base y el poder del pueblo, que serían los consejos locales. Los consejos del pueblo locales deberíamos estarlos construyendo. Además, cada día estoy más convencido de eso, porque a cabo de un determinado tiempo, de un plazo de tiempo, que esos se estén construyendo, está adquiriendo poder. Es como para adquirir músculo, me pongo a hacer lagartijas. Bueno, una cosa parecida desde mi punto de vista. El que nosotros consigamos que se empiecen a formar consejos locales en todos los estados de este país, estamos creando el poder que podrá llevar a la conclusión de un proyecto social en el cual el pueblo sea beneficiado. Eso es lo que más me llamó la atención de nuestras pláticas que tuvimos hoy, porque es evidente que el pueblo mexicano está perdido en el espacio social, ¿no? Porque ni el presidente tiene un proyecto y estamos sometidos a uno que sí, a un proyecto que existe, que es el neoliberalismo. Que y preocupados porque cómo le hacemos, qué le hacemos para detener, y ellos están rompiendo uno de los procesos que podían ser sociales y que Andrés Manuel, por no tener el proyecto correspondiente y entenderlo, pueda llevarlo a la práctica. Si hubiésemos tenido consejos locales ya formados, estaríamos creando cientos o miles de cooperativas. Ese es poder. Estamos adquiriendo un poder económico para empezar. En fin, yo quería llamar la atención sobre esto, porque es fácil criticar y hacer críticas buenas o malas a lo que está sucediendo en el país y no darnos cuenta del poder que podemos y tenemos si construimos algo nuevo en el cual sea el pueblo el participante, principalmente. Y ese es precisamente la nueva constitución
que está proponiendo el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, no sé si esté por ahí Alberto Reyes para que tome la palabra. Sí, adelante, Primero, por favor. seré breve, muy breve. Quiero darle las gracias a Pablo, a Pedro Fidel, a Marcos, a Elisa, a Elia, a José María Rivas, a todos los que han dialogado. Y yo tengo aquí un escáner que me permite ver el alma de la gente. Y me di cuenta que todos, me incluyo yo, son burbujitas que tienen una visión del mundo muy respetable. Y en los comentarios que hicieron, tienen una gran coincidencia algunos con Denis Dresser, ¿para qué sigo mencionando? Y dicen que López Obrador es autoritario, que no escucha, que no esto y que no lo otro. Y entonces, en ese discurso que ellos comentan, veo que hay, si no odio, cuando menos sí resentimiento o mínimo frustración por no ver su visión del mundo como la de ellos. Y termino con esto. Yo como veo este debate, porque por eso me traté de entrar entre Anglo y Loret de Mola. Y aquí coincido con lo que dijo José María. No olvidar que no es un debate entre ellos. Este es un debate global en donde hay una dictadura del capitalismo, que hay gente que ya se le olvidó. Hay una dictadura del capitalismo. Entonces, entre Loret y Anglo, lo que está a mi juicio en este desencuentro es que hay quien tiene una visión, o esa es la percepción que yo tengo, comunitaria, que es López Obrador. Y hay quien tiene una visión individual, que es Loret de Mola. Y en esa visión individual le llega a mucha gente, a los jóvenes, porque fomenta la competencia, fomenta lo que algunos le llaman los méritos. ¿Sí? Y ahí en el ITAM, en las universidades públicas, privadas, hasta en la UNAM, hay gente que quiere eso. Entonces, termino con eso, miren. En la medida en que no entendamos que este proyecto, con este proyecto, si hay un proyecto, cuando alguien dice que no tiene proyecto, es que no ha leído qué hay atrás o con López Obrador. Por circunstancias X, uno ha estado cerca de Enrique Dussel. Él forma parte de este proyecto. Pero dentro de esa misma gente hay gente que dice, ¿por qué no han hecho esto? Porque hay una cosa que se llama gobernabilidad. Y no es fácil tener gobernabilidad si haces únicamente lo que tú quieres. Y termino con lo siguiente. En 1968, yo estaba convencido en la UNAM del capitalismo estaba agonizando. No era cierto. Ahorita el capitalismo está más fortalecido que nunca. Por eso esta sociedad del afecto es tan importante. Y el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Pero deben tener cuidado de no caer no en el amor platónico, en el idealismo. Lo que está pasando, uno puede decir que la causa de todo esto es López Obrador. Entonces hay que votar en que no hay que ratificarlo. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor mucha de esta gente que coincide con Denis Dresser, que es un autoritario, que no escucha, que le envié mi carta y no me la ha contestado, porque a donde él va, no, hay cientos de gente que van a hacerle propuestas y esto. Yo creo que él sí escucha a mucha gente, pero no los puede escuchar a todos. Y yo no creo que él sea la causa de la causa. Él también es un efecto. Él está en un país capitalista, y termino con esto. Un amigo que voy a invitar que se llama, ya cuando menos la sociedad del afecto, que se llama Ramón Contreras. Él es un filósofo de alto nivel, a mi juicio. Y él que dice un día que estábamos en un evento, mira Alberto, porque yo estaba cuestionando algunas cosas del comportamiento de los universitarios. Y él me dice, Alberto, el que nace en un país capitalista mama de esta cultura y tiene usos y costumbres. Y a veces tiene un discurso contrario, pero en la práctica él es ese pasado desde niño. Entonces yo termino con eso. Tengamos mucho cuidado de no coincidir en el análisis, en esto.
que es un derecho de la gente de estar repitiendo lo que quiere ese grupo que maneja la comunicación de Denis Dresser. Y que estemos convencidos de que López Obrador, según ellos, es un autoritario. Yo creo que no. Lo que hay que ver que es una democracia. Y en toda democracia, hasta en la familia, siempre hay alguien que tiene liderazgo. Y siempre alguien tiene que tomar decisiones con el costo que tiene. Y ese costo es que haya aciertos y desaciertos, pero la gente no es causa de la causa. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y a Marcela Parra, es una excelente conductora. Muchas gracias. Gracias, Alberto, muy amable. Un breve minuto para réplica al compañero que me mencionó. Sí, permítame, maestro. Bueno, adelante, maestro, y después le doy la palabra a Pablo López y después al doctor. Sí, muy breve. Al compañero, pues, con la aclaración, ¿verdad? De que yo no he dicho ni he señalado que el gobierno o el presidente es un autoritario o autoritarismo. Y ahí sí, ¿verdad? Me desmarco de la comparación con Denis Dresser y Loret de Mola. Y no, Dios me libre, ¿verdad? Eso, prefiero otras cosas. Ya ratifico, el mejor gobierno para mí que ha tenido México desde la época de Miguel de la Madrid o quizás un poco antes, para mí ha sido el del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos que cuestionar, tenemos que criticar, ¿verdad? Es en ese sentido nada más. Y ahí sí, pues me desmarco, ¿no? Y también que se le quiera, esta campaña mediática y guerra sucia pretende hacer creer que el presidente tiene que ver con los asesinatos de periodistas y tampoco coincido con esa intención. Yo no considero que el presidente tenga esa calidad moral. Yo siento que él es un humanista, un nacionalista, como en cierta forma lo dijo el doctor Murueta, y tampoco acepto esos señalamientos. Y hoy más que nunca hay una gran libertad de expresión en el país. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Perfecto. Adelante, Pablo. Está cerrado el micrófono. Tu micrófono, Pablo. Está cerrado tu micrófono, Pablo. Perdón. Ok, gracias, Marcela. Sí. Gracias a todos. Yo sigo con el tema de Loret y AMLO. Y sigo puesto el dedo en el renglón. No es Loret, es el sistema. Pero ¿qué busca el sistema que respalda a Loret? Porque está clarísimo para nosotros, los profesionistas, la gente que estamos un poquito enterados, de que el país estaba a la venta, válgase de una manera coloquial, por el gobierno neoliberal desde Salinas hasta Peña Nieto. Y Loret jamás lo escuché que saliera a denunciar esos eventos. Lo que buscan es que sigamos siendo dependientes de Estados Unidos, y lo seguimos siendo ahorita, porque tampoco el presidente ha hecho mucho para que dejemos de serlo. El sistema alimentario, como mencionaba uno de nosotros, uno de los compañeros, seguimos siendo dependientes de Estados Unidos. El campo no produce, no hay subsidios para el campo, no hay el avance que se espera. Ahora, ¿qué pasa? Dijo alguien algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa si termina el periodo de López Obrador o fallece López Obrador? No tenemos un proyecto. Sin embargo, los neoliberales sí lo tienen. Sí lo tienen, y muy marcado. El hecho de que el gabinete del presidente esté lleno de priistas y panistas, ese es el proyecto al que le apuestan los neoliberales. En un momento dado, al no estar Obrador, y no hay alguien todavía visto que siga el obradorismo en México, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Los políticos de eso viven, de los partidos políticos. Lo que van a hacer es saltar a sus partidos de origen, y vamos a ver que nuevamente va a surgir alguien morenista ahorita que va a ponerse la camiseta de su partido, y el obradorismo van a querer echarlo abajo porque no hay un sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Y insisto, Andrés Manuel debe de seguir en el poder. No podemos votar en contra de que se salga,
porque si es cierto todo lo que está pasando, que no es él el culpable directo, entre comillas, pero sí es quien tiene la autoridad para sacar adelante y castigar a culpables. En el momento que el presidente comience a castigar culpables, entonces sí vamos a ver que disminuyen la delincuencia organizada, que disminuyen los crímenes, todo lo que hacen, que fue criticado por él mismo en sus tantos años de campaña. Por eso es que decimos, Andrés Manuel debe de seguir a terminar su gestión. ¿Sí? No ganó él. Acuérdense que lo que dijo, creo que Marco estuvo bien. Ganó el pueblo. El pueblo fue lo que lo llevamos al triunfo. El pueblo, con todo lo que hubo de todas las corrientes que llegaron. Y no voy a repetir lo que dijo Murueta, pero todos los luchadores que lo acompañaron en los ideales de él son los que hicieron el triunfo junto con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cuál es el proyecto que él tiene? Él no puede ser ninguno de los que están con él son dignos de confianza del pueblo, ¿sí? Pero tiene muchos de los priistas y panistas que están incrustados, que van a saltar a sus partidos. Ese es el proyecto que tiene y ese es el que Loret está protegiendo y defendiendo. ¿Por qué? Porque es parte del sistema. Loret es parte de los neoliberales. Él está haciendo su trabajo. Por eso dije, con todo respeto, un mercenario tiene código de ética negativo si queremos, pero al final del día Loret está haciendo su trabajo para el grupo que lo protege, de recuperar el poder en México y volver a ser y ya terminar el país vendiéndolo al mejor postor, dejándonos a nosotros como una colonia a lo mejor de Estados Unidos. Al final del día, ese es el proyecto de ellos. Nosotros debemos de pugnar. Tenemos una propuesta de constitución. El Consejo Nacional del Pueblo Mexicano es el principal promotor en el Congreso Constituyente. Si nosotros en realidad queremos cambiar el sistema, debemos hacerle llegar esa constitución, no a los políticos, porque eso de entrada ya tenemos el rechazo, sino llevarla hacia los pueblos, a la gente que va a verse beneficiada con un cambio de sistema político. No podemos depender de un líder, de una sola persona, perdón. No podemos estar sujetos a que Andrés Manuel sea eterno. No le deseamos mal a nadie, pero nadie sobre la tierra es eterno. Entonces, tenemos que promover más nuestro proyecto de constitución. Ahí está contemplado el beneficio para todos los mexicanos. Ahí está contemplado el beneficio para los pueblos originarios. Ahí está contemplado todo lo que se aspira como ser humano para nosotros y nuestra familia. ¿Sí? No puede quedar en manos de Loret, de AMLO, de Roberto Madrazo. No podemos arriesgar a las próximas generaciones si nosotros podemos promover un cambio. Esa es mi postura. Le pido un favor a Elia Campillo, si me puede mandar su número de contacto, por favor. Y con esto es mi intervención y muchas gracias. Continuamos. Gracias, Pablo. Le doy la palabra al doctor. Adelante, doctor. Sí, pues ya quedan muy pocos minutos, pero creo que hay un consenso. No podemos depender de un solo hombre o de una sola persona. Ganamos en 2018 un paso, pero ese paso todavía no llega a los niveles que quisiéramos. Hay ideas y hay proyectos de cómo terminar la violencia que no están siendo recogidos. Hay proyectos de cómo transformar la educación, los tenemos muy estructurados y no están siendo recogidos. Pero nosotros a lo que aspiramos es a un poder colegiado, no a depender de una sola persona, y ese es nuestro proyecto en todos los aspectos: consejos técnicos en lugar de secretarías de Estado, consejos gremiales, consejos sectoriales y los consejos y asambleas políticas en todos los niveles. Y entonces que haya coordinadores, pero que no haya un prohombre que, como es el que se quiere asumir. Pues López Obrador tiene sangre de héroe, de mártir, o sea, él realmente ha luchado mucho, ha dedicado mucho, pero no puede ser una sola persona. Entonces necesitamos romper con los dos esquemas: presidencialismo unipersonal y capitalismo a través de la organización de empresas cooperativas, que por cierto necesitan de un desarrollo, una capacitación. Entonces,
no ni un paso atrás con el estilo, con las ideas de Loret y esas cosas, no dejarse embaucar, pero sí recuperar nuestra capacidad de análisis y de crítica para ir más allá de donde ya se llegó hasta el momento. López Obrador y el cambio, pues fue quitarse el PRI, era un sueño, la verdad, parecía que nunca se iba a acabar. Al PAN, ¿verdad? Entonces, se logró, pero no al 100%, porque mucho se parece todavía al priismo de lo que hoy está pasando en el país, se parece mucho al priismo, entonces necesitamos avanzar más y por eso estos proyectos del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, de la nueva Constitución, del Congreso Constituyente, y estamos en la mira de promulgar la Constitución y construir las instituciones en los próximos años, ¿no? Este año estamos pensando en analizar, pulir el proyecto constitucional y el próximo año empezar a construir la Asamblea Política Nacional provisional al principio, las asambleas estatales, las asambleas municipales, los consejos nacionales técnicos, los consejos nacionales gremiales, primero todo de carácter provisional, pero ya una estructura, porque mientras no estemos organizados, pues obviamente estamos a expensas de una sola persona o de voces y de manejos interesados. Y por supuesto, Latinus, pues fíjense que hasta en sus siglas lo dicen, ¿no? Latin US, United States, ¿no? Entonces es como que es la doctrina Monroe resumida sí, en una palabra que es un proyecto, obviamente con una gran inversión económica, ¿no? Claro. América Latina para los Estados Unidos está en Latinos, nosotros no vamos por ese camino. Adiós, Loret. Gracias. Sí, perfecto. Y gracias, Marce, muy interesante. Gracias, doctor. No, gracias a sus análisis, doctor, siempre muy interesantes. A todos también, al maestro Pedro Fidel, al Pablo López, por sus análisis también. Y pues sí, es el poder de nosotros, ¿no? Estamos dejando, como dice el doctor, que se concentre el poder en una sola persona, no estamos ejerciendo nuestro poder. Entonces, pues hay que ejercerlo a través de la nueva Constitución. Y pues yo creo que vamos a dejar este programa por hoy. La próxima semana, Marcela? Sí es breve, por favor, Elia. Sí, muy amable. Nos tenemos pues que felicitarlos a los expositores porque pues es bueno escucharlos, pero yo en mi punto de vista coincido con el señor José María, tiene una sabiduría tremenda, pero sí también con el doctor Marco, no hay una plataforma ni política que tenga el Consejo Mexicano, se tendría que ser un partido político para promover esa constitución y se tendría que hacer un mecanismo para que pudiéramos llevar esa aprobación de ese programa. Ahí definitivamente, señor José María, definitivamente tiene toda la sabiduría de promover algo el Consejo Mexicano, pero sí se necesita todo un mecanismo para que se logre. Los soñadores y los idealistas son los que hacen los grandes logros en la nación. Y yo lo he vivido en carne propia porque soy activista y soy estratega, como se los he dicho. El detalle más importante que debemos de observar es el proteger a la patria, número 1. Número 2, estemos observando, yo no estoy a favor de López de Mora ni de nadie de los compañeros de prensa, estoy a favor de la razón, del pensamiento justo, y soy una persona activista y estratega, pero también soy prensa. Me duele la muerte de mis compañeros y no estoy a favor de nadie. Yo, por ejemplo, en Tabasco, compañeros de Tabasco, la compañera Sonia de Anda es tabasqueña, le asesinaron a su hijo de 12 años, rafagueado, como a usted comentó con otro muchacho que pasó en la frontera. ¿Esas muertes qué? Lo que está poniendo de valla en Palacio Nacional, doble valla, para los activistas que han matado, principalmente feminicidios, ¿verdad? Te das cuenta que no es nada más el ataque que reciben los compañeros de prensa a Dresner o a la compañera Arestegui o a otros compañeros. Observas también cómo actúa el gobernador de Veracruz con los compañeros de prensa. No es un despotismo normal. Estamos observando un personaje como Putin,
que está siendo aislado de todo el mundo porque el señor está enfermo, tiene un problema, se aisló por la pandemia. No vemos lo que está Gracias, pasando, Celia. es un fractal. Gracias, Y yo con mucho respeto al compañero que quiere mi teléfono, yo le agradezco, Marcelo se lo puede enviar. Yo tengo muchos problemas con la tecnología, pero yo no estoy a favor ni de neoliberalistas ni de partidos. Estoy a favor de evitar el desangramiento de mi patria. A mí me duele mi patria. Se los he demostrado porque estoy en una unión de cooperativas. Soy una cooperativa, soy una asociación y soy un patronato. Y yo junté 11,000 gentes para hacer municipio a Playas de Rosarito. ¿Sabe qué me duele? Que quieran destruir a Playas de Rosarito con un terrorismo que está involucrado con narcopolítica en Baja California. Okay, me duele, Elia. Muchas gracias, profundamente Celia. la muerte de niños y jóvenes que mueren fusilados, matados, y que no nada más en Baja California, en toda la República, Guerrero, Mexicali, problemas con la gente que están sacándole los órganos, el problema que está sucediendo con la gente de Guadalajara, los universitarios, los de Puebla, Zacatecas, Guanajuato. Ya necesitamos cerrar. Gracias. Y Veracruz. Gracias, Celia. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos la próxima con el Día de la Mujer. Y pues bueno, ahí vamos a tener más análisis político. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos la próxima. También, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Moisés. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.